Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, sinceramente, es absolutamente vital: el dolor emocional en los jóvenes y cómo eso se conecta directamente con el consumo de sustancias. Basándonos en el libro No estás solo, de la autora Raquel Alemán S., vamos a intentar asomarnos a la cabeza de un adolescente que está sufriendo. Exploraremos casos reales que inspiraron esta obra, porque, y esto es clave, saber detectar una señal a tiempo, literalmente, salva vidas. Fijaos bien, el propósito central de todo esto no es solo dar teoría vacía, sino ser un norte verdadero, una brújula cuando todo parece oscurecerse. El objetivo es ofrecer esperanza real y herramientas súper prácticas, porque claro, cuando los adultos logramos comprender la verdadera raíz de ese dolor, nos convertimos en ese salvavidas que los chavales necesitan cuando su mundo se viene abajo. Es, al final del día, una vocación de acompañar y sanar. Bueno, la hoja de ruta de hoy es muy sencilla. Primero, el dolor juvenil oculto. Segundo, el camino hacia el consumo. Tercero, las señales de alerta tempranas. Cuarto, el riesgo de perderse a uno mismo. Quinto, herramientas prácticas de sanación. Y sexto, una guía para padres y cuidadores. Vamos a ello. Punto número 1. El dolor juvenil oculto. Para que entendamos bien esto, imaginad el caso de Daniel, un chaval de 16 años, estudiante súper normal. No faltaba a clase, no lloraba, jamás hablaba de estar triste. Pero su realidad por dentro era un vacío tremendo. Llegaba a casa y era todo agresividad, pasaba horas encerrado en su cuarto y su respuesta para absolutamente todo era un frío me da igual. Lógicamente en casa pensaban, bueno, la típica rebeldía de la edad. Pero en evaluación clínica, Daniel soltó una frase que rompe el corazón. No siento nada. Es como si estuviera apagado. Esto nos muestra de forma brutal ese vacío interno del que casi nunca hablan. A ver, clínicamente lo que le pasaba a Daniel se llama depresión enmascarada. Tenemos que recordar que el cerebro adolescente está en plenas obras, sobre todo la parte que regula las emociones. Entonces, ante presiones académicas enormes, líos en casa o esa trampa constante que son las redes sociales, no siempre van a romper a llorar. Muchas veces su cerebro simplemente apaga el sistema para sobrevivir. El dolor se disfraza de sarcasmo, de respuestas súper cortantes. Parecen funcionales, van a clase, sonríen si hace falta, pero por dentro están totalmente desconectados. Y claro, aquí es donde chocan dos mundos de frente. Por un lado, la visión de los adultos, que le pone rápidamente la etiqueta de típica rebeldía. Y por otro, la cruda realidad del joven, que es pura ansiedad y un vacío inmenso. Romper este mito es sin duda el primer gran paso. Si asumimos que esa hostilidad es solo una fase que ya pasará, estamos perdiendo un tiempo de oro para ayudarles antes de que ese dolor busque salidas mucho más destructivas. Pasamos al punto 2. El camino hacia el consumo. Conoced a Marcos, de 18 años. Empezó a consumir en fiestas, algo que parece tristemente habitual. Pero cuando se le preguntó por qué lo hacía, su respuesta no tuvo nada que ver con pasarlo bien o encajar con los colegas. Dijo literalmente, cuando estoy así, no pienso tanto. Es una respuesta que te deja helado. Desmonta por completo la idea de que los chavales siempre empiezan a consumir por pura diversión o presión de grupo. Para Marcos y para muchísimos como él, el consumo era simple y llanamente una vía de escape de su propia mente. Y esto nos lleva a un concepto absolutamente fundamental: el falso escape. El problema no empieza por la droga en sí misma. Funciona como una especie de anestesia emocional para tapar el dolor, la vergüenza o el sentirse rechazado. Pero claro, ¿qué pasa? Que el alivio es un espejismo momentáneo. En cuanto se pasa el efecto, el problema original vuelve y además amplificado. Se crea un ciclo de dependencia tremendo. Aquí es exactamente donde el futuro del joven se divide en dos caminos drásticos. O busca ayuda de verdad o cae en un pozo destructivo. Tercera parada: señales de alerta tempranas. Ojo aquí porque la prevención es básicamente saber observar de cerca. Las señales de que algo no va bien casi nunca son de película al principio. Son cosas muy sutiles, muy graduales. Hay que estar súper atentos a ciertos cambios. De repente cambian de grupo de amigos radicalmente, duermen una barbaridad o no duermen nada, hay mucho más secretismo en casa, tienen un lenguaje corporal muy cerrado a la defensiva y sobre todo abandonan de golpe un pasatiempo o un deporte que antes les volvía locos. Entonces, la gran pregunta es: ¿cómo aprendemos a ver el bosque y no solo el árbol? Es decir, ¿cómo detectar patrones de fondo y no reaccionar solo a que un día se portaron mal? A ver, un mal día lo tiene cualquiera, pero semanas enteras abandonando rutinas, eso ya marca un patrón claro. Pasar de reaccionar con un castigo por una mala nota a ser observadores proactivos del panorama completo es lo que de verdad nos permite llegar a tiempo. Punto 4. El riesgo de perderse a uno mismo. Aquí es donde la identidad del adolescente empieza a desdibujarse de verdad. En estados de depresión aparece lo que llamamos un bucle cognitivo súper peligroso.
Fijaos en Luis, de 17 años, suspende un examen importante. Su cerebro no le dice, bueno, la próxima tengo que estudiar más. Su cerebro le dice, soy un fracaso absoluto y nunca voy a lograr nada en la vida. Un evento puntual se convierte en su identidad permanente. Ya no es que haya cometido un error, es que siente que él es el error. Al adoptar esa falsa identidad, pierden el rumbo por completo y el riesgo de buscar ese escape emocional del que hablábamos antes se dispara por las nubes. Venga, vamos al punto 5. Herramientas prácticas de sanación. El libro No estás solo lanza un salvavidas potentísimo con este mensaje. Tu historia no termina aquí. Hay esperanza, de verdad que la hay. Reconstruir un propósito es vital, porque si no hay un proyecto de vida, ese vacío interno se llena rapidísimo con impulsos y malas decisiones. Este mensaje es como un ancla. Nos recuerda que con un buen apoyo estructurado y educación emocional, ese vacío se puede llenar de forma sana, devolviendo a los jóvenes las riendas de su propio futuro. Y para muestra, un botón. Una herramienta súper práctica que se puede usar al instante es la técnica del 5-4-3-2-1. Cuando la ansiedad aprieta y las emociones son demasiado intensas, necesitan volver al momento presente para calmar el cuerpo. Mateo, por ejemplo, tenía muchísima ansiedad social y usaba esto antes de ir a fiestas donde sabía que le iban a ofrecer consumir. Buscar 5 cosas que ver a su alrededor, 4 que sentir físicamente, 3 que escuchar, 2 que oler y terminar con una gran respiración profunda. Algo tan simple le permitía regularse y evitar el conflicto, sin recurrir a ninguna sustancia química. Y llegamos al último punto, el 6. La guía para padres y cuidadores. Vamos a derribar un mito gigantesco. La autoestima no se arregla poniendo a los chavales a repetir frases súper positivas frente al espejo como si fuera magia. La realidad clínica nos dice otra cosa. Se necesita una autoestima práctica, basada en evidencias reales y pequeños logros diarios concretos. Llevar un registro donde apunten cosas sencillísimas ayuda a reentrenar el cerebro. El caso de Lucía es brutal en este sentido. Ella notaba cosas como «hoy logré levantarme de la cama», y ver eso escrito hizo que su progreso fuera tangible, real y sobre todo totalmente suyo. Escuchad bien esta frase de un padre porque de verdad pone los pelos de punta. Pensé que era solo adolescencia. La diferencia estuvo en no intervenir cuando aparecieron los primeros cambios. Esta reflexión condensa todo el sentido de lo que estamos viendo hoy. Minimizar las señales de alerta por miedo a parecer exagerados o pensar ingenuamente que ya madurarán es probablemente el error más común y el que más caro terminamos pagando. Bueno, toda esta información no sirve de nada si no actuamos. Después de asomarnos a ese olor oculto y entender las señales tempranas, nos queda una gran pregunta flotando en el aire, para cualquiera que tenga jóvenes en su vida. ¿Cuál va a ser ese primer paso, por pequeño que sea, que daremos hoy para apoyarles? Fijarnos en una rutina, validar lo que sienten sin juzgarles, o simplemente sentarnos a escuchar de verdad, eso lo cambia todo, porque detectar a tiempo familias de verdad salva vidas. Hasta aquí el análisis de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.